Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. 7:02 a.m. Bienvenido y bienvenida al espacio de La Entrevista. Iniciamos semana en este lunes 12 de diciembre. Les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar sobre la propuesta de reforma de pensiones. Para abordar este tema nos acompaña Patricio Pineda de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Patricio. Buenos días, Kenia. Saludos a la radio audiencia. Y quiero aprovechar el momentito para felicitar a todo el pueblo católico salvadoreño, ¿verdad? Que este día celebran la fiesta de Guadalupe. Así es que a todos los lupitos y las lupitas, felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Comenzamos, Patricio, abordando este tema que, bueno, es un tema que le venimos ya dando seguimiento a partir de ese anuncio que se hiciera, ¿verdad?, sobre estas reformas al sistema de pensiones y que ya está en manos de la Asamblea Legislativa. ¿Qué opina usted como parte de esta mesa de trabajo por una pensión digna, que ya habían venido ustedes haciendo propuestas con respecto a este tema? Pero por hoy, ¿qué opina sobre esta propuesta que está en la Asamblea Legislativa y que, bueno, se espera que se apruebe pronto? Bueno, nosotros, digamos que en términos de políticos, sabíamos que tenía un basamento bastante político electoral este tema, y que tarde o temprano esa dilatación iba a finalizar, y hay que agradecerle a la señora Eligia de Saca que motivó, ¿verdad?, que saliera esta propuesta al aire para montar todo un show político electorero que no sé cómo lo han medido, pero lamento, ¿verdad?, que sea usado el tema de pensiones para aumentar el render, tratar de lavar un poco la imagen, ¿verdad?, política de los que están en el poder. Ya sabemos, no es necesario dar el nombre, porque también vienen temas bien preocupantes, como los 600 millones que hay que pagar ya en enero, y que las elecciones están más cerca que nunca, ¿verdad? Entonces hay que agradecerle eso a ella, porque permitió que ese descontento hoy, unido al Mundial de Fútbol, pues tenga esa distracción, ¿verdad?, importante, y que sirva para que hoy sí nos van a dar buenas pensiones, que no sé qué, pero vamos a ir descubriendo a la medida de la entrevista algunas cosas que, bueno, desde que salió nos hemos enterado, ¿verdad?, quizás por algunas declaraciones que su servidor ha dado en otros medios, cómo han quedado desnudos los funcionarios públicos respecto a las declaraciones que han dado a partir de la presentación del proyecto de reforma de ellos mismos, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, la parte que como mesa nosotros señalamos, y razón nos da el tiempo siempre, ¿verdad?, en que cuando estos temas se meten en el cajón electoral, pues las consecuencias para los políticos son bastante desagradables. Y por un lado, ¿verdad?, y por el otro, pues también lamentar que pues el presidente de la República se ha dejado meter este garabato, ¿verdad?, o como dicen los suramericanos, esta mamarrachada de propuesta, porque a todas luces es algo que no va a beneficiar a nadie, ya lo vamos a comprobar. Sí, bueno, comencemos entonces hablando de esto. Como primer punto, sabemos, Patricio, que las AFP van a continuar manejando el Fondo de Pensiones de los Trabajadores, al menos así se plantea en un primer momento en esta propuesta. Esta era una de las peticiones que hacían algunos sectores, ¿verdad? No más AFP, sin embargo, vemos que van a continuar manejando el dinero de los trabajadores. ¿Qué opina de eso? Bueno, también esa es la parte que yo lamento, ¿verdad?, de los ex compañeros sindicalistas, prácticamente a todos los que llegaron a Caja Presidencial a aplaudir en octubre, creo que del año pasado. Los conozco personalmente y un par de ellos
Recuerdo que cuando la mesa de trabajo por una pensión digna inició, llegaron, ¿verdad? Fueron invitados, llegaron a nuestra casa, ahí donde nos reunimos, y llegaron a decirnos que éramos tontos, ¿verdad? Que nosotros un parche es lo que estábamos proponiendo, que defendíamos las AFP. Bueno, hoy con este proyecto de reforma yo quisiera verlo, ¿verdad? A ver qué dicen. Porque poner la confianza en un político en estos temas es realmente un fracaso anunciado, en el sentido de lo que se demanda, porque ni para empezar el 70% que ellos anduvieron, llamémosle alardeando, ¿verdad?, a diestra y a siniestra, que entre comillas el presidente les había recibido, ¿verdad?, y les había dicho, ellos dijeron que el presidente les había dicho que lo iban a aprobar, ¿verdad? No va a ser así, ¿verdad? El 70%. En unos casos va a ser más del 100% de lo que se va a dar, ¿verdad? Pero con la ansiedad de que tan sostenible sea. Y en otros, la inmensa mayoría, pongámosle, para toda la gente que está ahorita con edades entre 30 y 40 años, toda esa masa poblacional, en su momento, si se aprueba esto, ¿verdad?, tal cual ha llegado a la Asamblea Legislativa, en su momento sus tajas de reemplazo incluso van a ser mucho más bajas de las que hoy se podrían retirar. Eso es uno. Y lo segundo, que siguen las AFP, ¿verdad? Y es más, las AFP hoy van a ganar más de comisión, ¿verdad? Ya vamos a descifrar eso, y yo lamento, ¿verdad?, que los ex compañeros sindicalistas se hayan prestado a ese juego, que es lamentable, ¿no? Claro, el precio por prestarse a ese juego, ser, digamos, como una vergüenza para los trabajadores organizados, es que mantienen privilegios, ¿verdad? Eso a nivel individual, pues quizás han logrado, ¿verdad?, algún cometido, pero a nivel colectivo realmente ha sido un fracaso. Este punto que usted menciona, que las AFP van a ganar incluso más, Patricio, háblenos un poco sobre eso, porque se habla del 1%, ¿verdad? Perfecto. Bueno, toda la información que yo voy a dar es pública, ¿verdad? Está publicada por la Superintendencia del Sistema Financiero, por el Banco Central de Reserva y por las mismas AFP, ¿verdad? Y me voy a basar en legalmente me voy a basar en dos fuentes. La primera, el artículo 16 de la ley SAB actual vigente, y la segunda, el artículo 16 del proyecto de reforma que ha presentado el gobierno. En cuanto al artículo 16 de la ley SAB vigente, ahí podemos encontrar que las AFP actualmente cobran sobre la base del 15% del ingreso base de cotización, que es el salario de las personas, el 1.90%. Ahí se descubre la primera mentira de quienes han ido a decir a los medios de comunicación que las AFP actualmente cobran el 2%, ¿sí? Entonces, en base a eso, vamos al artículo 16 del proyecto de reforma del gobierno, y nos vamos a encontrar con lo siguiente. Ahorita solo lo busco. Y dice que sobre la base de la cotización al 16%, porque le suben un 1% a la parte patronal, lo cual es normal, o sea, no es ni bueno ni malo, es normal. Las AFP van a cobrar una comisión, aquí dice, del 1% del índice base de cotización. Acordémonos que el índice base de cotización es el salario. Del salario se saca el 16%, que es 7.25 para el trabajador, lo aporta el trabajador, y 8.75 lo aporta el empleador. De eso, la comisión que va a parar a las AFP es del 1%. Literal se dice, 1% del ingreso base de cotización se destinará como comisión para las administradoras de fondos de pensiones. Esta es la base legal, ¿verdad? Ya descubrimos que no es el 2% como dicen algunos políticos, sino que es el 1.90, ¿ok? Bueno, entonces hoy vámonos a la otra información que es pública. En el artículo 46 de la ley SAB vigente dice que semestralmente
las AFP deben de publicar en 2 periódicos de mayor circulación sus estados financieros, dentro de los cuales se debe reflejar el monto de sus utilidades, ¿verdad? Entonces, a junio de este año, escuchen bien, la distribución de ese 1.90 está 1.18% que va para el pago del seguro de invalidez y muerte, ¿verdad? Y el resto, 0.82%, lo cobra la AFP para sus costos fijos, pago de empleados, proveedores, etcétera, salarios, y la ganancia que les queda a 48 accionistas. Entonces, a junio, de acuerdo a los balances financieros reportados en los periódicos y secundado por la Superintendencia del Sistema Financiero, tenían una ganancia, o sea, una utilidad, las AFP, de $7 millones a junio. Si la lógica que siempre se mantiene en crecimiento, y ya vamos a comprobar el crecimiento, ya les voy a decir dónde se encuentra. Eso lo multiplicamos por 2, si es que acaso no hay un crecimiento, son 14 millones, porque tenemos a junio, ¿verdad? Sí. Faltarían 6 meses más, otros 7 millones, 14 millones, ok. Pero resulta que si usted va a www.crecer.com.sb y www.confia.com.sb, que son las páginas web oficiales de las 2 administradoras de fondos de pensiones en el país, en el vínculo donde dice informes financieros, ¿verdad? Descarga usted el PDF que dice septiembre de 2022 para ambas AFP. Doy las direcciones para que sepan identificar dónde está. En la página 8 en la página 8 de ese PDF, para el caso de AFP Crecer, ahí dice que a septiembre de este año tienen utilidades de $10 millones, ¿verdad? Poco más de 10 millones, casi los 10 millones y medio, redondeando 10 millones. A septiembre, ¿verdad? Y estamos en diciembre. Si se van al PDF descargable que tiene AFP Confía, en la página 9 de ese PDF, ahí dice que a septiembre tienen un poco más de $7 millones en utilidades, ¿verdad? Si sumamos ambas utilidades, a septiembre estaríamos teniendo 17 millones, poquito más. Ok, y no ha terminado el año. Y resulta que entre octubre y diciembre la recaudación aumenta, y esto lo confirmó el señor superintendente adjunto del sistema de pensiones, que fue a la circomisión que tienen ahí, ¿verdad? Montada. Llegó a decir que a octubre, datos que él dio, no están publicados en el web de la superintendencia porque creo que los están procesando. Pero él dijo que a octubre la recaudación empieza a ver ya el crecimiento que todos los fines de año se dan por una sencilla razón: las plazas temporales, ¿verdad? Las del periodo navideño. Se aumenta la contratación de mano de obra. Entonces, seguramente estaríamos incluso sobrepasando los 18, 19 millones del año pasado en concepto de utilidades de las AFP. Escuchen bien, esa cantidad de utilidades las tienen con 0.82. ¿Ok? ¿Y qué acabamos de leer en el proyecto de reforma del gobierno? Que no les van a dar 0.82, les van a dar 1%. ¿Ya? O sea que les van a dar 0.18 más. La pregunta es, ¿y eso que dijeron que le quitaban las ganancias a la AFP? ¿Qué pasó? Primer mentira. Bueno, segunda mentira. Primer mentira, no cobran el 2%, cobran el 1.90. Segunda mentira, no les van a bajar ganancias, se las van a aumentar. ¿Se dan cuenta los que están escuchando cómo los políticos miserables de este país nos mienten en nuestra cara? Y con información de ellos. Aquí no me estoy inventando absolutamente nada. Hasta las páginas les he dado para que vayan y lo verifiquen. Entonces, podemos ver que de integral
para empezar, no tiene nada esta propuesta. Vámonos a la segunda, a lo segundo que descubrimos como mesa. Ok, ya vamos a llegar a la parte más candente. Antes de terminar este punto, solo quiero que hagan una operación y multipliquen .82 por 7.400. Van a tener que hay una rentabilidad más o menos del 70%, ¿verdad? El .82, recordemos que es lo que ellos cobran de la actual comisión. ¿Por qué 7.400? Porque es el valor en dinero que llega al fondo de pensiones en un año. Son 7.400 millones que llegan en un año al fondo. Eso se multiplica por el .82 y da como 70% de rentabilidad. Ese ejercicio es el que hacen, por ejemplo, las calificadoras como Fitch and Rich para dar la rentabilidad de las AFP. Con .82, no con 1%, ¿verdad? Ojo, y recalco eso para que sepan cómo son los políticos de especiales. Bueno, segunda mentira. Nosotros nunca hemos tocado el FOB, ¿verdad? Es lo que han ido a decir. Y hoy le vamos a derogar eso para que ya ni nosotros, incluso contradiciéndose en sus declaraciones, ni nosotros podamos tocarlo. Ok. Veamos eso de que, entre comillas, no han tocado ellos el FOB y sí los partidos anteriores, ¿verdad? Arena y el FMLN. De acuerdo, vayamos otra vez al sitio web de la Superintendencia del Sistema Financiero. Cuando usted entra al sitio web www.ssf.gov.sb, se va al vínculo que dice informes y boletines. Ahí hay dos tipos de boletines. Está el boletín trimestral previsional, que es donde aparece el número de cotizantes del sistema público de pensiones, cotizantes del sistema de la SAP, pensionados, grupos etarios, bla, 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 pum. PIB real nacional, entre otras cosas, ¿verdad? Y máximo cotizable, que nos va a servir el máximo cotizable para que entiendan también la otra mamarrachada de las famosas pensiones VIP. Pero bueno, eso más adelante lo toco. Ok, eso es un boletín, pero el que nos interesa para analizar esta parte es el otro boletín, que es el boletín de rentabilidad del fondo de pensiones, ¿verdad? Entonces ahí está segregado por años. Usted busque la pestaña que dice 2019 y busque el boletín del año 2019, mes de diciembre, ¿verdad? Y luego busque el boletín mes de julio de 2022, porque hasta julio lo han subido, ¿verdad? Ok. ¿Por qué, licenciado? ¿Para qué nos va a servir eso? Bueno, para que usted compare el monto de dinero que este gobierno sí ha usado del fondo de pensiones, reportado por la Superintendencia del Sistema Financiero. No es cierto que no ha tocado entonces el fondo. No, es una vil mentira, ¿ya? Porque diciembre de 2019, ese boletín dice que había una recaudación total del 98 a esa fecha de un poco más de 11.200 millones, ¿sí? Y de eso, el 70%, ahí dice un cuadrito abajo, en la página 2 está, por cierto. FOB, Fideicomiso de las Obligaciones Previsionales. Habían casi $6.000 en uso a diciembre de 2019. Y en diciembre de 2019 yo quiero aclarar quién es el que estaba gobernando, ¿verdad? O a menos que vayan y sean tan cínicos de decir, no, nosotros no estábamos gobernando en el 2019 por una sencilla razón, por el famoso periodo inmediato anterior, que andan ahí pregonando, ¿verdad? Que el famoso periodo inmediato anterior no es sino que es el de Sánchez Serén, ¿verdad? Es como que a mí me digan, el día anterior a lunes no fue, o sea, el día anterior a hoy, ¿verdad? No fue ayer, sino que fue el 1 de enero de 2010. Eso es la concepción que ellos tienen para justificar sus estupideces. Entonces, vienen y dicen, no lo hemos tocado. Mentira. Diciembre de 2019 han tocado el 70%. Ahora vea el de julio. En julio se subió a un poco más de 12.000 millones la recaudación y el 79% lo usó el gobierno a julio de 2022. Y miren cómo son las cosas.
como saben que esto es bien delicado, ahí en esa página 2 no lo va a ver como FOP, sino que como instrumentos o instituciones públicas. Le han cambiado el nombre. Eso es uno. Lo otro que han escondido en ese boletín de rentabilidad, compárenlo bien, es rentabilidad nominal ponderada versus rentabilidad real. Hoy solo sale la rentabilidad nominal ponderada, no la rentabilidad real. ¿Y saben por qué no sale? Porque todas las cuentas individuales están abajo de cero. La rentabilidad está abajo de cero. Han sido negligentes los diputados de la República y los responsables del sistema de pensiones de no darle solución a esa caída del valor de las cuentas individuales por rentabilidades a cero. Y ahí se van todos en la cola. Las AFP, ASAFondos, la Superintendencia del Sistema Financiero, la Superintendencia Junta de Pensiones, los diputados de la República, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es dinero de los trabajadores que se ha perdido, ¿ya? Por el esquema que ha estado funcionando y que seguirá funcionando con esta propuesta. Ese es un paréntesis. Ok. Y viene el superintendente, y vuelvo a la intervención del superintendente adjunto la semana pasada en la circomisión, porque les fue a decir todavía él a ellos. No sé si ya lo habrán destituido, no sé. Pero bueno, el hombre es técnico y se las puso a poner, ¿verdad? Con diplomacia y inteligencia. Yo admiro mucho al licenciado, es un contador público, lo conocemos. Les fue a decir, vaya, y en cuanto a esta parte, dijo sí, de instituciones públicas es igual al FOP, dijo sí. Hoy hay más del 80% que se está utilizando, de casi 14,000 millones a los que hemos llegado. Y esto va a subir, dijo sí. Entonces, es otra mentira que les estamos descubriendo. Tercer mentira. Hoy la diáspora va a cotizar, ¿verdad? Hoy sí van a estar nuestros hermanos salvadoreños en el exterior cotizando. Y que por eso va a ser más inclusivo. Y que por eso va a ser inclusivo y que por eso vamos a aumentar la cobertura, que no sé qué. Hoy sí vamos a utilizar el boletín estadístico provisional. Ese sí está el mes de agosto. Cabal, a la par el espacio donde están los grupos etarios, ahí aparecen la cantidad de gente afiliada versus cantidad de gente cotizante, ¿sí? De casi 4 millones de personas afiliadas al sistema de ahorro para pensiones, 2.9 están bajo la figura de independientes, así dice. Y de esos 2.9 hay casi 600,000 que ya no están en el país, ¿verdad? Porque aquí si a un salvadoreño le dicen, mire, hoy le garantizo ciudadanía americana, canadiense y todo, se van porque se van, ¿ya? Porque el Disneylandia, el Surf City, todo eso no da de comer, ¿verdad? Se van. Es más, aunque a mí vengan y me digan que oficialmente, ¿verdad?, la migración ha bajado, es mentira, ¿ya? Porque ahí no están poniendo todo el tráfico de personas por puntos ciegos, ¿verdad? La gente que se va de manera ilegal, etcétera. Entonces, y está comprobado de acuerdo a los balances del PNUD, ¿verdad?, Programa de Naciones Unidas en materia migratoria, que son casi 500 salvadoreños diarios que se van del país. Porque el país de las maravillas, ¿verdad?, que se vende en publicidad, no concuerda con la realidad cuando vamos ya a las comunidades. Es más, hay una cosa que yo quisiera que la audiencia que escucha, cuando ve el discurso en estos temas, lo contraste incluso con la propaganda de trabajo territorial que ellos van a hacer a las comunidades, ¿sí? Observen bien cómo lo hacen, qué es lo que llevan. Le llevan ayuda a la gente en las comunidades. Si el país estuviera bien, no fuera la ayuda la que le llevaran a la gente, ¿verdad?, sino que fuera otro tipo, ¿verdad?, de cosas que ahí se realizarían como proyectos, por poner un ejemplo, gestiones directas de proyectos, no llevarles comida, cosas así que se dan en lugares donde se sabe
que el hambre está en niveles altos, o que por lo menos los índices de pobreza son muy duros. ¿Ya? El político bien sabe eso. Entonces, contrasten eso, ¿verdad? Hagamos ese esfuerzo de contrastar lo que me dicen en el discurso versus lo que ellos mismos hacen en la acción cotidiana de su labor político-electoral. Entonces, volviendo a las cifras, 600 millones de esos están cotizando, 600,000, perdón, de esos están cotizando de manera esporádica al fondo de pensiones y están fuera del país. Pero aquí hay un dato todavía más duro en contra de este discurso, y ese estudio tuve el honor de poder realizarlo junto con el doctor Salvador Arias, ¿verdad? Que yo no sé si lo consideran ellos enemigo o qué, pero al menos Nayib, de un libro de él sacó la famosa frase: ¿cómo es? El dinero alcanza cuando nadie roba. Y les voy a dar todavía el libro para que la vayan a buscar. Se llama El libro negro de la corrupción de El Salvador. Ahí está la frase. No les voy a dar la página porque necesito que lo lean. Entonces, el doctor Salvador Arias escribió ese libro, y cuando el actual presidente estaba en campaña lo leyó, ¿verdad? Y sacó la cifra de lo que habían robado los Arenazi, ¿verdad? En el tiempo que estuvieron gobernando, y en efecto eran 37, 38 mil millones. Entonces, con el doctor Salvador Arias y el doctor Raúl Hinojosa de la Universidad de California, Los Ángeles, se hizo un estudio enfocado en los salvadoreños en el exterior. Y se descubrió que de 3 millones de compatriotas que están allá, ya hay 500,000 descendientes directos, que ellos son salvadoreños por ius sanguinis, que le llaman, ¿verdad? O sea, son hijos de salvadoreños, pero realmente ellos son estadounidenses. Ellos y ellas, ¿verdad? Son estadounidenses. Hay otro grupo de salvadoreños que se meten dentro de los 3 millones que están allá, que los absorbió el programa DACA y DAPA, ¿verdad? Que hoy ya son adultos. A mí me es difícil creer, y no sé qué tan fácil les sea a ellos explicarme o explicarle a la población cómo diablos van a hacer para incorporar a toda esa gente que nunca ha cotizado al sistema, teniendo en cuenta que el sistema previsional estadounidense es 40,000 veces mejor que el nuestro. Yo quiero saber eso. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Verdad? Y con esto no es que yo esté diciendo de que deseamos que no sea así, al contrario, debería de ser así, porque les voy a dar otra cifra importante. En ese estudio descubrimos algo impactante, y es que solo nuestros hermanos en el exterior tienen un potencial para aportar a la seguridad social aquí en El Salvador para el año 2025 de más de 7,000 millones de dólares en un solo año. Solo en aportes tienen, repito, tienen el potencial. No es que lo estén aportando. No es que se haga, sí. ¿Verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo incentivarlos para que aporten esos 7,000 millones? Sí, vamos a hacer una pausa, Patricio. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este interesante tema, y bueno, y poniendo sobre la mesa también el discurso versus la realidad sobre este tema de las pensiones. Ya volvemos. La estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Fusión Jazz. Disfruta de lunes a viernes Fusión Jazz, con la mejor selección de Latin Jazz, de 1:30 a 2 de la tarde por el 91.7 del FM. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital.
7:32. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos hablando sobre la propuesta de reforma de pensiones y nos acompaña este día Patricio Pineda de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Usted puede participar justo en este momento, puede marcar nuestro número que tenemos habilitado, 2275-9502. También nuestro número de WhatsApp, siempre disponible, 7571-2779. Déjenos ahí su mensaje de voz o de texto. Si lo prefiere también, déjenos su comentario o su pregunta en nuestra página de Facebook. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo también esta entrevista a través de nuestro Facebook Live. Tengo algunos mensajes. Nos dicen, excelente comentario, pura realidad. Eso de las pensiones, solo un show político, puras mentiras de estos ladrones. Otro mensaje, buenos días, respeto la opinión del invitado, pero no la comparto. La nueva reforma traerá beneficios a los cotizantes, cosa que los anteriores gobiernos nunca lo hicieron o pensaron en nosotros los trabajadores. Solo hubo corrupción y por parte de Arena y el FMLN con nuestros fondos. Bueno, es parte de lo que nos está llegando. Vamos a hacer una pausa acá para darle espacio a Patricio para que responda estos comentarios. Luego vamos a dar espacio al resto. Patricio, sí. Adelante. Vaya, agradecer los comentarios, ¿verdad? Respecto a la persona que habla de que sí, hoy trae beneficios y todo, vaya, yo creo que la está viendo, espéreme un tantito, ya le voy a dar otras cifras que creo que la van a poner a pensar más. Y sí, tiene toda la razón. Es más, nosotros como mesa les advertimos a los diputados salientes que este tema les iba a pasar factura por haberse burlado de nosotros. Y le voy a sumar otra cosa, si acaso ella o él está identificándome con ellos. En primer lugar, nosotros como mesa no estamos para aplaudirle a ningún político, ¿verdad? No somos aduladores, no compartimos la idolatría, entre otras cosas. Lo nuestro es técnico y lleva un enfoque colectivo, no partidista. Teniendo eso claro, va a entender lo siguiente que le voy a decir. A la señora jefa de fracción de la Asamblea Legislativa del FMLN en 2017, la señora Norma Guevara, yo le dije que ese día había fallecido ese partido porque se había negado a apoyar la propuesta de los trabajadores. Comento el contexto de lo que digo. En 2017, su servidor, junto con otras organizaciones sindicales, después de haber trabajado con el doctor Hinojosa, que ya mencioné, el doctor Salvador Arias, gente de la OIT, e incluso estuvimos en FUSADES, ¿verdad? En el contexto de aquel entonces Iniciativa Ciudadana por las Pensiones, yo creo que se recuerda. Y yo fui a aportar 11 puntos que ellos me dijeron en una reunión así, tras puertas cerradas, que les parecía bien, como por ejemplo bajar comisión, crear un pilar solidario, ¿verdad? Y todo que era necesario en ese entonces para el sistema. Pero al final ninguna de esos puntos se tomaron en cuenta, por lo tanto yo no firmé, ¿verdad? de esa propuesta. Porque ahí estuvimos hablando de todo eso, la conozco perfectamente. Y es más, si se hubiese aprobado esa propuesta, en ese entonces estaríamos quizás hasta más fregados, ¿verdad? Pero bueno. Fuimos nosotros y hicimos una contrapropuesta, la presentamos, de ahí fuimos a exponerla a la casona, donde no sé si se sigue reuniendo todavía la cúpula de ese partido, del FMLN, y yo expuse la propuesta, ¿verdad? Después de unos 30 minutos viene el señor Medardo González y me dice: Patricio, me dice, ¿y esa propuesta en qué aspectos coincide y en qué aspectos diverge con la del gobierno? Porque acuérdense también que el gobierno presentó un sistema mixto, que vino la campaña del robo del siglo, que no sé qué va. Entonces vengo yo le digo, Medardo, no coincide ni diverge con la de ustedes, simplemente es mejor la nuestra. Por esto le di 14 razones. Una de las razones que mencioné es precisamente el editorial de la ECA,
de junio de ese año, que tituló nuestra propuesta como Buenas Noticias para las Pensiones. Lo pueden buscar pónganle así en Google y ahí lo van a encontrar, junio de 2017. ¿Y saben qué fue lo que me dijo la señora Norma Guevara? Que no nos iba a apoyar, porque nosotros estábamos pidiendo, escuchen bien lo que voy a decir, $300 de pensión mínima en aquel entonces. Que así como se había elevado el salario mínimo, era justo que se elevara la pensión mínima. Eso es lo que pedíamos. Y a eso se negó ese partido. Lo consideraba muy alto. Muy alto. Ya se imaginarán la respuesta. Así como los que me conocen, ya se imaginarán la respuesta que yo le di a ella. Claro, sin ofender, pero sí con carácter técnico, ¿verdad? Y con fuerza le respondí. Y la frase que le dije a ella, y los sindicalistas que están ahí les pueden preguntar porque son testigos. Este día muerto, señora, le dije, este partido para mí. Porque no se le hace eso a los trabajadores. Entonces, aclaro eso para que las personas, vea, que no comparten mi posición por adular y aplaudirle al gobierno actual, siempre me envían los mensajes diciendo que yo soy oposición. No, señores, no. Yo le advertí a los diputados de la asamblea anterior que si no hacían las cosas como se deben en este tema, iban para afuera. Y lo mismo le advierto a los diputados actuales, que si no hacen las cosas como se deben, van para afuera también. Porque este tema les va a pasar factura sí o sí. No es que me tengan que creer, es que lo van a comprobar. Si aprueban tal cual este proyecto de reforma, pero ya le vamos a dar otros detalles a ella o a él, para que yo espero que no se asuste, ¿verdad? Sí, tenemos más mensajes. Patricio, voy a leer, también tenemos audio. Dice uno, quisiera saber cómo afecta al IPSFA estas reformas. Y otro mensaje, buenos días, ¿me podría decir cómo quedan los trabajadores que continúan cotizando al INPEP con estas reformas de pensiones? Tenemos un audio, vamos a escuchar. Muy buenos días. Yo quiero quizás opinar un poquito. La verdad que en mi caso se oye todo esto de las pensiones. La gente, como siempre, sigue en la cosa de los espejitos, pero no se cree mucho, la verdad. Pues en mi caso, yo tengo 6º grado, pero no me dejo engañar tan fácil. Ojalá pues que sea cierto, pues, y que no vayan a salir con otra patanada como siempre. Hay gente de que solo dice, sí, está bien lo que están haciendo y que hay un montón de cosas, y la realidad es otra. Ojalá que también, pues, yo le quiero preguntar al que está en la entrevista, pues, cómo se llegara a hacer si nosotros como pensionados de veteranos llegáramos también a alcanzar esos fondos. O sea, ese nivel de pensión que piensan implementar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una llamada también en espera. Muy buenos días. Muy buenos días. Debemos de ser bien objetivos sobre el futuro financiero del ser humano. Y hay que decirle con claridad la realidad. Si la fuerza productora de riqueza en El Salvador no aumenta y no crece, el futuro del trabajador va a ser lamentable. Esta es una realidad. No se puede generar jubilación digna si no crece la producción. No se puede generar una jubilación digna si no se le enseña al trabajador cómo financiar su vida y cómo prepararse paralelamente a la jubilación, un ahorro para aumentar su riqueza. Por lo tanto, hablar de esto es engañar, enajenar la mente y los sentimientos de la gente pobre, trabajadora. Pase muy buenos días. Muy buenos días para usted también. Tenemos comentarios que nos llegan vía Facebook. Nos dicen, las pensiones fue un tema de campaña de Bukele a 3 años, no ha sido resuelto como esperábamos, otro corrupto más mentiroso. Un mensaje más, excelente explicación del licenciado Pineda, la verdadera información con sustentación técnica. Son los mensajes que nos llegan, Patricio, vía Facebook, vía WhatsApp y también de manera directa. Son las formas en que usted puede hacerlo. Le cedo nuevamente la palabra. Bueno, vamos a seguir antes de responder, ¿verdad? Porque tiene mucha relación con lo que quiero decir a continuación. Sí. Ok. Vámonos a lo más importante, ¿verdad? Voy a leer el artículo 97 del proyecto de reforma que ellos han presentado, porque este es el meollo de todo, ¿ya? Y después voy a dar unos aportes
por si los diputados lo quieren tomar en cuenta para mejorar esta parte, porque tampoco vamos a quedarnos aquí lapidarlos, vea, que se lo merecen, sí, pero tampoco es así, hay que ayudarles, porque la mejor crítica es aquella que lleva propuesta. Acordémonos que somos hermanos alboreños y no podemos acabarnos el uno al otro sin antes decir, mira, puedes hacer esto. Bueno, dice el artículo 97, lo estoy buscando nada más aquí. Vamos a ver, pensión por vejez, dice. Nos vamos al inciso cuarto de este artículo y dice lo siguiente. Vamos a ver, aquí lo encuentro, vamos a ver, 97, aquí está. Perdón, inciso segundo, artículo 97, pensión por vejez, el título del artículo, y dice el inciso segundo, la pensión por vejez calculada, o será calculada para que el saldo de la cuenta individual de ahorro para pensiones financie el pago de 240 mensualidades y 20 pensiones de Navidad, considerando una tasa de interés implícita al momento del trámite del beneficio, la cual se estimará con base en la rentabilidad nominal promedio anual del sistema de los últimos 120 meses al cierre del mes anterior. Ok. Para que la población entienda, y yo no voy a dar números, ¿verdad?, sino que voy a dar directamente cómo se interpreta esta fórmula de cálculo y en dónde está ubicada. Para los que quieren saber cuál es la fórmula de cálculo que están aprobando aquí los diputados, pongan en Google, en mayúsculo, NSP-06. Esa norma técnica se llama Normas Técnicas para el otorgamiento de beneficio por vejez en el sistema de ahorro para pensiones, ¿verdad? En Google. Si no lo quieren hacer así, váyanse al website del Banco Central de Reserva. Y en el vínculo donde dice normativa técnica o normas técnicas, solo ponen este nombre, NSP-06. Entonces, de ese NSP-06 les va a sacar 3 resultados. Pero ustedes fíjense en el que dice normas técnicas para el otorgamiento de beneficios por vejez en el sistema de ahorro para pensiones. Bien, en ese instrumento jurídico, que dicho sea de paso, lo aprobó el FMLN para el decreto 787, que sigue vigente, y que este artículo del proyecto de reforma del gobierno lo han copiado idem, lo han copiado de esta normativa técnica, aparece la siguiente fórmula de cálculo, que es la que dice ese artículo 97. Usted va a dividir 7 entre 12. Licenciado, ¿qué es eso? Bien, el 7 es la rentabilidad que de aprobarse esta reforma le van a dar a usted por el uso de su dinero. ¿Dónde está eso? Busque el proyecto de derogación de la ley del FOB, artículo 7, letra C, y se lo voy a citar textualmente. Dice que los fondos de pensiones devengarán una tasa de interés nominal fija del 7%. Eso es lo que dice. Es una de las propuestas que ha llegado a la Asamblea, porque acuérdense que llegó ley integral, que le llaman ellos, de pensiones, ley de derogación del FOB y la ley de creación del ISP, ¿verdad? Instituto Salvadoreño de Pensiones. Entonces, en la ley de derogación del FOB, artículo 7, letra C, está esa tasa de interés que dice el artículo 7, dice con base rentabilidad nominal promedio anual, ¿verdad? Es ese 7%. ¿Por qué el 12? Porque acuérdese que un año tiene 12 meses, ¿verdad? Entonces, si usted divide 7 entre 12, le va a dar un resultado que se conoce como factor. Así se conoce. Ese término es un término actuarial. Y le va a dar como resultado 0.5833333. Ese le va a dar resultado. Si no me cree, haga la operación. Ok. Teniendo eso como base, viene usted y vaya a buscar su estado de cuenta, ¿verdad? Yo voy a hacer un ejemplo acá. Supongamos que tenemos un estado de cuenta de $30,000. Ese es un ejemplo, no es que esté aseverando, eso es un ejemplo. Ponemos $30,000 por 0.58
33.3 entre 100 y me va a dar 174.99 de pensión, ¿verdad? Pero licenciado, eso no es lo que me han prometido. No, tranquilo, ¿verdad? A eso usted le va a aplicar el artículo 119 de este proyecto de ley, que dice que le van a garantizar la garantía estatal que viene de la cuenta de garantía solidaria, ¿sí? Entonces, se la tienen que elevar a $400, ¿verdad? Pero ¿y el 30%, licenciado, que dice ahí el mismo artículo 98? Ese es el problema. Es un cuerpo de ley que han presentado que usted no sabe si esto es chicha o limonada, porque en el artículo 114 del mismo le dice que las pensiones mínimas van a ser de 304.17, no de 400. Pero supongamos, ¿verdad?, que a usted le van a dar el 30% adicional a su cálculo de pensión. ¿Cuánto es el 30% de 174.99? Hagamos la operación, ¿verdad? Vamos a ver. Por 0.30. Son $52. Entonces usted va a ganar 452.50 de pensión. Entonces ahí le aplican el artículo 98, ¿verdad? Eso es lo que le van a aplicar de fórmula de cálculo. Miren, el desencanto sin que esto ya sea oficial es terrible, ¿verdad? Esta información que acabo de dar de la fórmula de cálculo es pública. Por eso le estoy diciendo dónde la va a buscar. No me estoy inventando nada. El proyecto de ley de pensión integral es público. Ellos lo han presentado, no lo he presentado yo. La fórmula de cálculo ellos la han presentado, no la he presentado yo. Aquí no estoy dando información que sea mía, es de ellos. Entonces, lamentablemente, hay escenarios con salarios de 2,000 que se van a quedar con pensiones de 449. Entonces, yo le pregunto a las personas que están diciendo que realmente esta ley sí trae beneficios, que me expliquen cuál es el beneficio. Es que hoy las pensiones mínimas van a ser de 400. Ya dije que el 114 pone entredicho eso, ¿verdad? Pero supongamos, démosle la razón que van a ser 400. Las personas ahorita ganan 365 de pensión mínima y hay casi 600,000 personas ahí. Esas personas van a tener, supongamos que sí, vea, $400, está bien, 400 de pensión mínima. Van a ganar el 135% de tasa de reemplazo. Eso en ningún país, por Dios bendito, se ha visto. Eso es insostenible. ¿Ya? No tiene lógica ni jurídica, ni financiera, ni fiscal alguna. ¿Ya? No sé cómo diablos van a hacer para mejorar eso. Porque hay otra mentirita que les vamos a descubrir ahorita. Y es que ellos están diciendo, y escuchen bien, que se van a beneficiar 600,000 personas. Yo, mi llamado al presidente de la República es que estos funcionarios inmediatamente los destituya, porque en vez de hacerle un bien a él, lo están jodiendo, como decimos al buen salvadoreño. O sea, lo están dañando. Así, es la realidad. Ellos dicen que 600,000 personas van a ser beneficiadas. Cuando hubo un periodista muy responsable, y lo felicito, cuando este funcionario dijo eso, le preguntó: ¿usted está haciendo referencia, estimado, le dijo así, a los que están próximos a pensionarse o a los pensionados? No, le dijo así, a los pensionados, 600,000 beneficiados, sí. Pero es que la superintendencia reporta que hay 118,000 pensionados por vejez. Y si tomamos en cuenta las pensiones de sobrevivencia y de invalidez, del INPEP, de la UPIS, del ITSFA y del SAP, en su conjunto todos llegan a 218,000. ¿Y el resto? Para llegar a 600,000. No, dijo sí, cambió la versión. Van a ser de los que están próximos a cotizarse. Ok. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Verdad? Esto es ciencia, ¿verdad? E información de la superintendencia. Que las personas que van a llegar a derechos adquiridos en el sistema
Sí, son 600,000. Pero una cosa es derecho adquirido y otra cosa es pensión. ¿Verdad? Y en el cuerpo legal que ellos están presentando, están ofreciendo mejoras a la pensión, no a los derechos adquiridos. Licenciado, ¿qué son los derechos adquiridos? Tranquilo. Derecho adquirido es que usted cotizó 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, pero no los 25 mínimos para pensión. O sea, no tiene pensión, pero sí tiene derecho adquirido. Se llama suma alzada o asignación. Ese es un derecho adquirido. Usted no entra en estos beneficios, de acuerdo a este cuerpo legal que ellos han presentado. Si usted tiene los 25 años de pensión, sí entra en estos beneficios. Y adivinen cuántos se van a jubilar. Siendo optimistas, todo indica que de aquí al 2060 se van a jubilar 400,000. ¿Y dónde están los 200,000 para llegar a los 600,000 que ellos dicen? A mí que me expliquen eso. ¿Ya? O nos están mintiendo o se están burlando de nosotros. Pero en lo personal, yo que conozco este tema, a mí me parece ofensivo que estén diciendo eso. Ofensivo a la inteligencia mínima de las personas. Y es más ofensivo que hayan personas que todavía les crean a ellos. Eso es todavía más ofensivo. ¿Por qué? Porque lo están dañando a él o a ella que cree estas mamarrachadas. ¿Ya? Eso es todavía más ofensivo y más peligroso. ¿Ya? Entonces, con todo el respeto, me parece perfecto que no se comparta lo que yo estoy diciendo, pero debátame, ¿ya? Argumente y presente una solución. No diga, es que el gobierno la va a solucionar. No la va a solucionar. La va a terminar de hundir, y se lo estoy comprobando aquí con información que ellos han presentado, no que la mesa ha presentado. ¿Ya? Ok. Dice, ¿cómo quedan los cotizantes de INPEP? Condiciones iguales. Así quedan. ¿Cuáles son, licenciados, las condiciones iguales? Artículo 97 de la ley vigente. Ahí está la respuesta. Búsquelo y ahí usted va a encontrar que los cotizantes de INPEP se van a quedar con el máximo del 55% de su último salario. Es lo que dice la ley. Preguntaban por el IPSFA también. El IPSFA queda fuera. No lo digo yo, se lo voy a comprobar. Tanto pensionados como cotizantes del IPSFA quedan fuera de este cuerpo de ley. Y lo dice este proyecto, se lo voy a comprobar. Busca el artículo 11. Lo vamos a buscar aquí. Vamos a ver. Dice, personas excluidas, dice, del sistema. Artículo 11. Están excluidas del sistema los cotizantes y pensionados por vejez e invalidez del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, igual IPSFA. Así quedan los del IPSFA. En la nota de voz dice que no espera que sea lo mismo. Ya vimos que sí. El caso de los veteranos, bueno, las declaraciones mismas del ministro de Hacienda lo dicen todo. Yo no sé si fue en base a la emoción de sentirse que está logrando los votos necesarios, o porque realmente no se acordó, pero dijo literalmente en un medio de comunicación: quien no ha cotizado no tiene derecho a nada. Así dijo, ¿verdad? Y en esta parte entran la pensión básica universal, entra el programa de ayuda temporal del ingreso y también los veteranos. Literalmente, ¿verdad? Dice la llamada que se hizo, completamente de acuerdo. Al estimado que hizo esa llamada lo felicito y lo aplaudo por lo siguiente. De hecho, su servidor ha insistido en un tema que jamás se va a tocar, ¿verdad? A menos que la mesa tome las riendas de esta discusión. Si no reformamos la matriz educativa, escuchen bien todo lo que voy a decir, siempre van, en primer lugar, seguir jugando con nosotros. La ciencia de la seguridad social dice que hay 4 elementos, ¿verdad? Que son la ampliación de cobertura, la asignación de beneficios, el esquema de financiamiento y la administración. Grandes intelectuales han aportado ese debate, pero eso ya es arcaico. Y voy a decir por qué es arcaico. Porque el debate
Y la realidad nos está llevando a lo siguiente. Un ejemplo de ello es Japón. Actualmente en Japón hay 8 ciudades que no trabajan los seres humanos ahí, trabaja la inteligencia artificial. Y el sector donde ya hay robots que han sustituido la mano de obra humana es uno de los sectores que más empleo da aquí en El Salvador, que se llama atención al cliente, comercio y servicios. Pregunto a los sindicatos y a todos los que dicen que velan por los derechos laborales, ¿están preparados para el desplazamiento laboral que nos viene en los próximos 20 años? Licenciado, ¿y cómo podemos hacer para eso? Sencillo, 2 cosas. Hay que establecer de manera obligatoria el estudio en 3 grandes áreas para prepararnos de aquí y todo, incluso la OIT, pueden ir al website de la OIT y se van a dar cuenta que ellos están preocupados por el desplazamiento laboral, así le llaman, porque saben que América Latina no ha avanzado nada, ni siquiera en materia de bueno, ha avanzado pero es muy poco, ni siquiera en materia de reconocimiento de derechos laborales, ya no se diga de desplazamiento laboral, ¿verdad? Y hay 3 grandes áreas que nos pueden aportar solución en esto. Número 1, educación financiera y previsional desde las tempranas edades. Eso nos va a permitir que si le enseñamos a nuestros niños y niñas a que piensen en su vejez, vamos a formar ciudadanos responsables, no solo en el manejo de sus finanzas, como bien dijo el señor de la llamada, sino en la creación de riqueza. Además que vamos a matar el consumismo, que es un cáncer metástico de esta sociedad. Pero a la par de esto, ciencia y tecnología, especialmente inteligencia artificial, señores. Que el país comience a competir en eso, porque si no, después vienen los ayes y las lamentaciones. Okay. Estamos ya casi finalizando, Patricio, nos quedan ya unos segundos nada más. No pudimos leer el resto de mensajes que nos llegaba vía Facebook y vía otros medios, pero interesante lo que nos dice la gente, ¿verdad? Dice, buen día, hay que tener clara la situación de los más pobres de este país, morirán pobres y pidiendo limosna a los políticos. Saludo. Es nada más el que alcanzo a leer, porque son muchos los que nos llegaron, pero muchísimas gracias. Siempre nos quedamos muy cortos con estos temas, porque había mucho todavía que seguir hablando sobre el tema de pensiones, pero será una próxima. Claro, solo quiero despedirme con 2 cosas. 1, las pensiones VIP no van a desaparecer, lean el artículo 157 del proyecto de reforma. Y lo segundo y lo más importante, que creo que es lo más interesante de esta entrevista, escuchen bien. El político lo único que quiere es tu voto. Nunca ni jamás mejorar tu calidad de vida. Que el Todopoderoso nos bendiga. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos con ese mensaje también. Gracias a usted por siempre estar en sintonía de la entrevista de YSUCA. Le invito a que nos sintonice cada mañana, pero que también comparta esta entrevista que ha quedado en nuestra página de Facebook. Buen día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR,